Hoy es un día genial. Muy buenos días, amigos. 7 de la mañana, 1 minuto. Pensando que nuestras fotografías de niños podrían estar en el Open de las lindas fotografías. Para celebrar este Día del Niño, es inevitable también hablar sobre las cifras de protección a los niños menores de 15 años. Según un informe publicado por la UNICEF, en marzo pasado la protección cayó de 9,2 puntos en Latinoamérica al pasar al 50,7% en el 2016 al 41% en el 2020. El reporte que acaba de decir Meche, muy buenos días, compañeros. Feliz Día del Niño, y como tú lo dices, Meche, es inevitable no hablar de estas cifras. Este reporte fue divulgado por la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. En todo el mundo, el número total de niños menores de 15 años en esta situación, es decir, de carencias de servicios, llega a 1.460 millones. Así es, pero amigos, hola, buenos días y buenos días también para todos los niños del Ecuador. Vamos a recordar que por países, según este informe, la situación varía profundamente, siendo Argentina el país con la cobertura social más alta, casi el 90%. Bolivia y Chile también tienen buenos puntajes, pero Ecuador, según el estudio, la protección social a la infancia no llega al 9%. Y algo similar ocurre con El Salvador. Además, otros países con malas calificaciones en asistencia a niños y adolescentes son Nicaragua, Guatemala, Perú y Paraguay. Así que con esto damos un mensaje de Feliz Día del Niño, pero también enviando este mensaje de conciencia de cómo hay que trabajar. Compañeras, buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Feliz día para todos. También hay que siempre mantener el niño interior. Y hablando de eso, quería solo bastante. No, y fíjate lo que me pasó hace unos días. Estaba en un evento y me encontré a mi profesora de filosofía del colegio, Cristina Negrete, que nos ve todos los días. Le mando un fuerte abrazo a ella y a todos los docentes. Y te dijo, no has cambiado, Lautaro, sigues siendo el niño. El mismo niño, un poco más gordito, pero parecido. Reiteramos entonces el saludo a todos los niños ecuatorianos y al niño interior que todos llevamos dentro. Aquí iniciamos. El estado de excepción en Guayas, Los Ríos y Santa Elena no será renovado tras la disminución de crímenes y acciones violentas, según han dicho las autoridades. División en Pachacutic y el movimiento de la CONAIE en torno a la candidatura unificada para las elecciones presidenciales. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podría ser destituido por la Corte Constitucional si se abroga funciones como la de fiscalización al gobierno o a otras funciones del Estado. En deportes, el Sevilla de España ganó por penales a la Roma en la final de la Europa League. El equipo de Mourinho, el más ganador de las copas, no pudo remontarlo. Iniciamos con la información, amigos. Los estados de excepción por grave conmoción interna en 3 cantones de Guayas, en las provincias de Los Ríos y Santa Elena, concluyeron. Las autoridades de seguridad explicaron el motivo para no renovarlos. Lautaro Andrade nos preparó una nota al respecto. Vamos a ver. Los decretos de estado de excepción servían para que las Fuerzas Armadas coordinaran acciones con la Policía Nacional en zonas de alto índice delictivo, pero la situación ha cambiado. Las mismas operaciones que antes era necesario hacerlas mediante la expedición de un decreto, se pueden hacer ya sin afectar a la economía de las personas, de las empresas. Por eso, tras una reunión en Carondelet entre las autoridades a cargo de la seguridad, se resolvió: vamos a levantar el estado de excepción porque ha dejado de ser necesaria para poder hacer todo lo que necesitamos en virtud de lograr la paz, la tranquilidad. Así dejan de aplicar estas medidas en Guayaquil, Durán, San Borondón, toda la provincia de Santa Elena y toda la provincia de Los Ríos, lugares en los que disminuyeron las muertes violentas. En Guayaquil tenemos una reducción del 6%, ahí tenemos 27 muertes violentas menos. En Los Ríos tenemos una reducción de 16 muertes violentas menos, traducido al 13%, y en Santa Elena el 19%. Entonces es importante porque estos sectores venían creciendo al 30 y al 40%. El estado de excepción había sido decretado el 1 de abril de este año. Por eso, en los últimos 2 meses, los delitos comunes
comunes bajaron en un 18% y se logró la captura de sujetos dedicados a afectar la seguridad de los ciudadanos. Blancos de mediano valor, los gatilleros, que son los que generan la violencia en los territorios, y eso hemos tenido buenos resultados. 209 detenidos de los diferentes grupos de delincuencia organizada, los vacunadores y la extorsión. En eso hemos tenido muy buenos resultados. Tenemos 212 detenidos de delincuentes que estaban dedicados a esta ingrata tarea, 91 en tema de secuestros y 121 en extorsión. Estas cifras fueron calificadas como positivas, pero se aclaró que en el caso de que se necesite un estado de excepción o alguna medida similar en alguna provincia o territorio, esto podría de nuevo aplicarse. Desde el Palacio de Carondelet, con cámaras de Diego Moriano, Lautaro Andrade, Noticias 7. Y muy bien, ya lo había adelantado aquí mismo en Noticias 7 el secretario de Seguridad, Wagner Bravo, y que hoy se llevará a cabo una reunión entre el Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para analizar los resultados obtenidos tras las intervenciones que se realizaron por este estado de excepción en contra de las bandas criminales. Se prevé que luego de la reunión el Gobierno Nacional emita un comunicado con nuevas disposiciones, pero ya lo hemos dicho, no se renovaría entonces este estado de excepción. También está pendiente que el presidente Guillermo Lasso firme el reglamento para la ley de uso legítimo de la fuerza. De acuerdo con el secretario de Seguridad, este reglamento está listo y ahí están los procedimientos ante la protesta pacífica, ante una huelga, ante el crimen organizado. Y en ese sentido también destacó que los ciudadanos deben estar tranquilos, pues la norma se aplicará solo cuando sea necesario. Solo para complementar la información, y porque la gente puede preguntarse qué sucede con Esmeraldas, donde también había un estado de excepción. Bueno, este se firmó inclusive antes que el de Guayaquil, el de Los Ríos y Santa Elena, y por eso ya feneció. Entonces tampoco va a ser renovado, evidentemente. ¿Por qué sirve para la gente, según explicaban, que no haya estado de excepción? Porque recordemos que entre las medidas estaba el toque de queda. Ahora ya no funciona, los policías y militares siguen trabajando juntos, pero por ejemplo, esta decisión que había de poder ingresar a domicilios para los allanamientos, ahora sí tienen que volver a hacer todo el procedimiento que era anterior. Lo único que se mantiene es que entonces Fuerzas Armadas siguen en las calles patrullando y colaborando con la policía contra el crimen organizado. 7 de la mañana, 8 minutos. Vamos a continuar y hablar sobre los policías con profesión, como María Rosaura Sánchez. Ella es psicóloga clínica de profesión y ahora subteniente de la Policía Nacional. Ella junto a otros 390 cadetes recibieron el cambio de insignia en la Escuela Superior de Policía en un acto conmemorativo. María Rosaura Sánchez es psicóloga forense de profesión y cuenta que desde hace 11 años su sueño era ser parte de la Policía Nacional. Y ventajosamente, a través de un proceso de selección pude llegar a ser apta y ahora estoy acá. Y cuenta que le motivó seguir esta carrera, ver las realidades de su cantón Saraguro. Y veía que muchas personas sufrían violencia de género, entonces eso me motivó. Me motivó el hecho de ayudar a las personas. Me encanta ayudar a las personas. Esta mañana vino acompañada de su familia, quienes no pudieron contener la emoción de que ya ha cumplido un sueño más. Yo no tengo palabras más para decirlas. Lo único que puedo decir es que Dios me la bendiga. Luego de varios meses de preparación, pasó de ser cadete a subteniente, junto con otros 390 servidores policiales, todos con perfil profesional, es decir, que cuentan con títulos de tercer y cuarto nivel. Este 31 de mayo se realizó la ceremonia de cambio de insignias para estos 391 cadetes. Y los policías especialistas tienen una orientación clara a mejorar las capacidades institucionales para enfrentar las nuevas amenazas, como es el cibercrimen, el ciberdelito, el lavado de activos, que enfocan la destrucción de las organizaciones criminales, pero también dar servicios a todos los policías ecuatorianas en áreas como psicología, manejo del talento humano, en áreas como informática. Estos 391 subtenientes fueron seleccionados de un total de 130.000 aspirantes. Y una de las características de estos servidores policiales es que pueden ejercer cargos tanto en las áreas administrativas como en el área operativa de la Policía Nacional. Manuela Bedón, Noticias 7.
Justamente el año pasado se había abierto la convocatoria en la Policía Nacional, 700 profesionales era lo que requería esta institución. Como vemos, está ya esta primera graduación y entre los aspectos que se decía para reforzar el trabajo de la policía tenía que ver en temas operativos, en temas jurídicos y también necesitaban profesionales de comunicación. Estos son unos de los aspectos porque recuerden ustedes que los que entran con títulos de tercer nivel a la policía tienen otro rango y la carrera es diferente que quienes empiezan desde cadetes en la escuela de policía, pero que también es muy válido estas profesiones que se requieren para complementar el trabajo de los uniformados. 80.000 policías en 4 años era la meta, veremos si se cumple. Recordemos que hay un cambio en el periodo presidencial, veremos qué sucede de todas maneras. Se replantearán también las cifras, ¿no? Y bueno, tras 6 días de secuestro, compañeros, amigos televidentes, el primo del futbolista ecuatoriano Piero Hincapié fue liberado. Así lo confirmó el jefe del distrito de Esmeraldas, Fausto Buenaño. Se trata de Estefano Tello, quien fue secuestrado el pasado 25 de mayo en el cantón San Lorenzo, esto en la provincia de Esmeraldas. Él se dirigía al trabajo cuando fue secuestrado. Según la información proporcionada por las autoridades, se pedía $1 millón para liberarlo, pero el pago no se realizó. Estefano fue encontrado en una vivienda abandonada en la parroquia Camarones, en el sector de Tabule, esto en el cantón Esmeraldas. Hasta el cierre de esta edición se informó que por este hecho 2 personas fueron detenidas en Guayaquil y puestas a órdenes de las autoridades competentes, mientras las unidades especializadas continúan con la búsqueda del resto de involucrados en este caso de secuestro que afortunadamente salió con bien. Escuchemos las declaraciones. El señor Estefano Tello Hincapié fue ya entregado a sus familiares. Estaba deshidratado, cansado, agotado. El momento está ya a buen recaudo. Esto es el resultado de la Policía Nacional que ha venido realizando con el fin de que este delito no quede en impunidad. Igualmente quienes se movilizaban en el carro de propiedad del señor Estefano Tello Hincapié. Los otros causantes están ya trabajando con el fin de dar con los mismos y poderles poner a órdenes de las autoridades pertinentes. Tenías unos datos adicionales, Lautaro. Sí, que no es la primera vez que un futbolista está involucrado lastimosamente como víctima de secuestros. Sus familiares, mejor dicho. Cualquier ciudadano lo puede ser, pero en el caso de los futbolistas, como todos conocemos, que ganan mucho más dinero, tienen ingresos muy altos. En el caso de Ener Valencia, por ejemplo, el año pasado también recordemos que la hermana fue secuestrada también en San Lorenzo por un grupo armado y fue luego liberada, pero ella no estaba en una vivienda, como el caso del primo de Hincapié, sino estaba en la selva, en una zona boscosa, también en la provincia Verde. Casos de eso sí, de la UNACE, que es la que se encarga de los secuestros, 100% de efectividad. Todo secuestrado ha sido liberado o rescatado según fuentes oficiales. Vamos a continuar con otros temas. 7 de la mañana con 13 minutos y el retrato presidencial del exmandatario Lenín Moreno llegó este miércoles al Palacio de Carondelet para ser colgado en el Salón Amarillo, junto a los cuadros del resto de jefes de Estado del Ecuador. Así es, y en los próximos días será instalado en su sitial correspondiente de la Galería Presidencial. La imagen que estamos viendo en pantalla fue pintada por Irina, la hija de Moreno, según compartió el propio exmandatario en sus redes sociales. Y tanto él como Irina están procesados por cohecho en el caso Sinohidro. Así es, hay que recordar que Lenín Moreno y Lucio Gutiérrez eran los únicos jefes de Estado desde el retorno a la democracia cuyo retrato aún se encontraba ausente. En el caso de Gutiérrez, como rechazo a su destitución. Lo tiene en su casa, de hecho, Lucio Gutiérrez. Bueno, y hablando sobre este mismo tema, sobre el exmandatario Lenín Moreno, ahora les contamos que difirió la reinstalación de la audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso Sinohidro, que estaba prevista para este día miércoles. La diligencia entonces se cambió para el próximo 5 de junio a las 14 horas en la Corte Nacional de Justicia al norte de Quito, y en esta cita judicial el juez Bayardo Espinosa dará a conocer si acoge o no el pedido de la Fiscalía de dictar prisión preventiva a quienes incumplieron con las medidas cautelares dictadas del pasado 5 de marzo. Claro, porque debían presentarse periódicamente ante la Sala Penal de la Corte y no lo hicieron. Y entre ellos están el ya mencionado exmandatario Lenín Moreno, su esposa, quienes están en Paraguay, su hija Irina y otros 7 procesados más.
En este caso se investiga a 37 personas en total por el delito de cohecho y el supuesto pago de $76 millones en coimas para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Quiero contarles que ayer fui a Carondelet, como vieron en el primer reportaje, y sí quise subir al Salón Amarillo para ver el cuadro, si es que efectivamente era real lo que habían mostrado, y me explicaron eso, que de Lenín Moreno no es que el cuadro no está por el tema de la corrupción, es porque tienen que colgarlo, etc. Pero lo cierto es que Moreno sigue en Paraguay y ha dicho que no puede volver al Ecuador, y si no vuelve, podría entonces ya ejecutarse quizás una orden de que Interpol lo detenga exactamente por esta medida de prisión preventiva. Eso hay que estar muy pendientes de lo que suceda. Así es, hay que recordar también que había una versión de parte del expresidente Lenín Moreno, justamente en el caso Sinohidro, en donde defendía los recursos que Irina, su hija, había recibido, y precisamente él nombraba que era por hacer o realizar estas obras de arte, y claro, hemos visto entonces que él ha agradecido coincidencialmente también a su hija por este retrato que va a estar en Carondelet. Y al regresar del país, el presidente de la República, Guillermo Lasso, luego de su participación en la Cumbre de Integración Sudamericana en Brasil, bueno, el presidente Lasso calificó con un balance positivo el encuentro, en el que destacó que se abordaron temas de economía, cooperación en seguridad y medio ambiente. También el mandatario se refirió a asuntos de índole nacional, haciendo un llamado al respeto de la institucionalidad y la labor de la Fiscalía General. Hay que respetar las leyes, hay que respetar la Constitución, hay que respetar la institucionalidad. Y en este caso concreto hay que respetar la autonomía que tiene la Fiscalía y respetar el trabajo que ha venido realizando la señora fiscal Diana Salazar. Espero que la Corte Constitucional cumpla con el mandato constitucional de hacer un chequeo, una revisión constitucional de los proyectos, devolverlos inmediatamente, y estamos preparando nuevos proyectos de ley que los anunciaremos. Vamos con... El día de ayer, justamente en la declaración del presidente Guillermo Lasso, se esperaba o había muchísima expectativa de que se dijera si es que se iba a lanzar a la reelección de la presidencia. Sin embargo, lo dejarán pues para, más bien esta decisión la dejarán para la reunión que tendrá el movimiento, creo, en los próximos días, pero más adelante le vamos a contar también más a detalle aquello. Claro que sí, en breve, porque nos vamos a una pausa. Continúa la división en el movimiento Pachacutic, donde Salvador Quispe y Leonidas Issa se disputarán por la candidatura para las elecciones del 20 de agosto. Ya regresamos con eso y más. Con más información, 7 de la mañana, 20 minutos. El oficialismo prepara sus cuadros para los comicios extraordinarios. El próximo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones primarias en el movimiento Creo. Por ahora se conoce que al menos 10 exasambleístas serán candidatos otra vez. Corre el plazo para que las agrupaciones políticas definan sus candidaturas y el oficialismo se ha mantenido hermético sobre sus opciones. Pero dicen, se definirá en un gran proceso de primarias. En principio tenemos previsto el 6 de junio, aquí en la ciudad de Quito. Será una gran asamblea en donde ratificaremos cada una de las democracias internas que cada una de las provincias viene realizando. Creo mantendrá su capital político y presentará sus propios candidatos. Es que nosotros presentaremos 35 jurisdicciones llenas de postulantes con equidad de género en todos los distritos, las 24 provincias, los 3 distritos a nivel internacional. En el caso de los candidatos para la asamblea, de los 28 legisladores que formaban parte de la bancada del Acuerdo Nacional, no más allá de 10 de aquellos formarán parte de estas listas que se dará a conocer en los próximos días. De los rostros más conocidos ya se ha descartado la presencia de Ana Belén Cordero. Dar espacio a nuevos liderazgos y a nuevos cuadros. Otros aliados como Pedro Velasco del Movimiento Avanza sí confirmó su presencia. Tengo que reconocer que a mí me están dando la prioridad para yo formar parte, encabezando las listas en mi provincia del Carchi. Pese a que el partido al que pertenece ha decidido apoyar la candidatura de Otto Sonel Hosner. Mi caso es sui generis. Estos temas, en buena hora hay un entendimiento, hay una comprensión de que se fortalezcan candidaturas provinciales. Creo, por su lado, mantiene como su primera opción presidencial al actual mandatario Guillermo Lasso, pero eso aún está por concretarse. En su momento le contaré. Carolina Basante, Noticias 7.
Bueno, solo para aclarar, lo que va a ocurrir el 6 de junio en este gran evento que tiene previsto el Movimiento Creo es la ratificación de las elecciones primarias que ya se están llevando a cabo en cada una de las provincias. Los resultados ya son visibles, por ejemplo, justamente la candidatura de Pedro Velasco por la provincia del Carchi. Él encabezará la lista de asambleístas, quien fue también ex legislador en una alianza. Lo que también se nos ha ratificado es que en muchas de estas listas de asambleístas Creo irá en alianza con otros movimientos, pero justamente la gran decisión es saber cuál será su binomio presidencial. Ayer en la tarde estaba prevista una reunión del Buró Político de Creo con el presidente Guillermo Lasso para tomar esta decisión, por lo que se espera que incluso antes del 6 de junio ya se pueda conocer cuál será la postura del primer mandatario, si ir o no a los comicios excepcionales. Y eso marca mucho el juego que vaya a tener Creo en estas elecciones, porque ya también lo anticipó el ministro Bernal, el presidente del Movimiento Creo, que en el caso de que el presidente Guillermo Lasso no se lance, va a haber un binomio presidencial del Movimiento Creo. Eso es lo que nos habían anticipado. Estaremos a la espera de conocerlo, para también contarle a la gente, porque en muchos lados se dice, bueno, pero hasta el 31 de mayo tenía que haber las primarias. No, recordemos que por pedido de las agrupaciones políticas se lo amplió hasta el 7 de junio las primarias, y la inscripción de candidatos, que hasta la fecha no hay, es hasta el 10. Por eso todavía no tenemos ninguna candidatura oficializada y el proceso de primarias continúa hasta el 6 de junio, como estamos observando. Otra de las expectativas que también hay es cuál va a ser el binomio del correísmo. Se había dicho que esta semana se anunciaría, es decir, hace 2 días. Sin embargo, no lo han hecho, como ha dicho Lautaro. Entonces, tienen hasta el 7 de junio para inscribir a sus candidaturas, y esto también en simultáneo a lo que ocurre en el Tribunal Contencioso Electoral. Recordemos que hay pues un fallo que debe tener el Tribunal Contencioso Electoral respecto a la paridad de género. Esto podría incluso afectar también la decisión de los movimientos, porque podría entonces decidirse, si es el caso, que sea hombre y mujer. Entonces me imagino que también están a la espera ellos y expectantes de lo que diga el Tribunal Contencioso Electoral. Porque si es así, por ejemplo, el binomio ya de precandidaturas anunciado, hablo Jan Topic y Pedro Freile, con la paridad de género, no podrían inscribirse los dos porque son 2 hombres. Él había mencionado que había tenido conversaciones también con una posible candidata, con una mujer, así que podría ser su otra alternativa para presentar este binomio, de darse los resultados y la solicitud así para que haya paridad de género. Y continúa la división ahora en el movimiento Pachacútic, hablando de esto, pero ahora en las primarias que se realizarán este 6 de junio, donde Salvador Quispe y Leonidas Issa se disputarán por la candidatura para las elecciones del 20 de agosto. La división al interior de Pachacútic se evidencia de cara a las próximas elecciones extraordinarias de agosto, pues aún no se sabe con certeza quién representará al movimiento. Por un lado está el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien públicamente anunció su candidatura a la presidencia para lo que termine el actual periodo. Aquí el pueblo han decidido, no porque Leonidas Issa ha pedido ni ha pretendido posesionar, no, sino sobre aquello ha decidido la CONAIE asumir este reto. Sin embargo, durante el Consejo Ampliado de la CONAIE se dijo que la postulación de Issa se daría siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Ahora solo esperamos que el señor ex coordinador retire todos los procesos que están en el contencioso electoral con los señores ex tribunal, simplemente permita registrar el compañero Guillermo Churchumbi y vamos a este proceso electoral. A esto se opone la subcoordinadora Cecilia Velázquez, quien dijo que no aceptará condiciones de Leonidas Issa. No pueden existir condiciones para entrar a ser o no candidatos del movimiento Pachacútic. El compañero Marlon Santi es el coordinador del movimiento. Mientras no haya un reemplazo con el debido proceso y en términos jurídicos y transparentes, él seguirá siendo el coordinador. Otra de las condiciones de Issa fue que los ex asambleístas que supuestamente traicionaron al movimiento indígena sean separados de Pachacútic. Estamos en un país democrático donde somos parte y adherentes y hemos militado en el Pachacútic para poder llevar estos procesos. Por otro lado está Salvador Quispe, quien también anunció su candidatura. Tanto Quispe como Issa disputarán las elecciones primarias del movimiento el 6 de junio. De este resultado se conocerá quién será el candidato presidencial para los próximos comicios. Edison Saavedra, Noticias 7.
Muy bien, y para actualizar esta información, ayer por la noche circuló una resolución que supuestamente habría sido firmada por Marlon Santi y Guillermo Churuchumbi, ahí lo estamos viendo en pantalla. Y digo supuestamente porque en las cuentas oficiales de la CONAIE Pachacutic no hay esta resolución. Pero aquí habrían acordado que sea Leonidas Diza su candidato a la presidencia, pero no será sino hasta el sábado que tienen su proceso de democracia interna que se conocerá quién correrá por las elecciones por el movimiento Pachacutic. En el documento también se acuerda el trabajo que realizarán para la definición de las candidaturas a asambleístas nacionales, sobre todo en las provincias que tengan dificultades para los procesos de democracia interna que deberían estarse llevando a cabo ya durante estos días. Y en este comunicado que estamos viendo en esta carta se comprometen a trabajar en conjunto para la campaña, además de evitar agresiones entre candidatos, dirigentes, adherentes y organizaciones. ¿Por qué lo ponen? Cuando fue la elección del coordinador de Pachacutic, recordemos que tuvo que suspenderse porque hubo un enfrentamiento entre los propios militantes, por eso hacen un llamado a la paz y a la unidad para estos comicios, y tampoco pueden decir, va el señor Leonidas Diza como candidato, ya lo hemos dicho en esta mesa, tiene que haber primarias, tiene que haber un proceso interno para poder definir al candidato de cada agrupación política. 7 de la mañana, 28 minutos. Tenemos más información para hablar de la fiscal Diana Salazar. Confirmó que no asistirá a la convocatoria hecha por el Consejo de Participación Ciudadana para que comparezca e informe sobre un supuesto plagio de su tesis universitaria. Diana Salazar asegura que no es una competencia de ese organismo. Que no irá. Es que, ¿cómo me voy a presentar a algo que no corresponde? Sería avalar la ilegalidad. Fue la respuesta de la fiscal Diana Salazar a la convocatoria que le hizo el Consejo de Participación Ciudadana para que comparezca. Se está confundiendo esta figura de la audiencia pública, que no es otra cosa que asistan para informar los funcionarios en la gestión de gobierno. Gestión de gobierno. La Fiscalía General del Estado no forma parte del Ejecutivo, sino de la función judicial y además que es un órgano autónomo. Las únicas personas que pueden llamar a comparecer en virtud del control político es la Asamblea Nacional. Desde el Consejo quieren que explique sobre un supuesto plagio de su tesis universitaria. Pero esta no es la única polémica que hay entre el Consejo de Participación y la Fiscalía. También se le suma el cuestionamiento a la designación del fiscal subrogante. El Consejo de Participación pidió al Consejo de la Judicatura que informe si ha posesionado a esta autoridad. A nosotros nos llegó desde la semana pasada una solicitud ciudadana respecto a la designación del fiscal subrogante. Lo que se hizo en el pleno del día de ayer fue notificar al Consejo de la Judicatura. Ante esto, la Fiscalía señaló en otro comunicado que ya existe un fiscal subrogante y se trata de Wilson Toainga, quien fue posesionado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio liderado por César Trujillo en 2018, y agregó que lo actuado por ese consejo está respaldado por un dictamen de la Corte Constitucional. Pero mientras se continúa convocando a funcionarios, el cronograma para designar a autoridades, que es una de las funciones del Consejo de Participación, aún no está listo. Andrea Orbe, Noticias 7. Y en horas de la tarde, el Consejo de Participación Ciudadana informó que la audiencia contra la fiscal Diana Salazar se realizará el jueves 1 de junio, es decir, el día de hoy a las 4 de la tarde, y también el día viernes 2 de junio a las 10 de la mañana. Pero, ¿qué es lo que sucede? Expertos consideran que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se estaría arrogando funciones, lo reiteramos, porque no son de su competencia al pedir la comparecencia de autoridades de Estado como el ministro del Interior, Juan Zapata, que tampoco acudió, la fiscal general del Estado, y señalan que esto podría traer consecuencias penales e incluso la destitución de los consejeros. Veamos en el siguiente reportaje más información. Según abogados constitucionalistas, los pedidos de comparecencia contra varias autoridades de Estado son acciones que no son competencia del nuevo Consejo de Participación, que apenas tiene 17 días en funciones. No tiene atribución alguna para realizar un ejercicio de sanción, de destitución a los funcionarios titulares de los órganos de control. Chalco asegura que el CPCCS únicamente está facultado para designar autoridades, mas no fiscalizarlas. El inventarse atribuciones carentes constitucional y legalmente es precisamente usurpación de funciones. Y la usurpación de funciones
está penada en el artículo correspondiente del Código Orgánico Integral Penal. Además que constitucionalmente hablando, las decisiones que tome el Consejo de Participación fuera de sus atribuciones serían nulas y además una causal de posible juicio político. El legislativo que venga hacia la posesión posterior de agosto, es decir, septiembre, podrá tranquilamente fiscalizar y, si es el caso, iniciar un juicio político. Y señala un punto a considerar, que la misma Corte Constitucional podría pronunciarse sobre posibles actos de inconstitucionalidad que incluso podrían llegar a su destitución. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos, nos vamos a ir a una pausa, pero al regresar tenemos la entrevista en Noticias 7, primera emisión. Nos acompañará Diego Monsalve, viceministro de Inclusión Económica, para conversar sobre las acciones del MIES en el marco del Día del Niño. No se vayan. De la mañana con 34 minutos. A propósito del Día del Niño, el día de hoy nos está acompañando ya en nuestro segmento de entrevistas Diego Monsalve. Él es viceministro de Inclusión Económica y Social. Muy buenos días, viceministro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Andrea, Lautaro. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Y precisamente lo que hablábamos hace un momento, nos comentaba, el día de hoy justamente se cumple un año desde que entró en vigencia entonces el bono Infancia con Futuro. ¿Qué resultados han obtenido de aquello? Muy buenos días ante todo a la ciudadanía que nos sigue, ya les saludé a ustedes, pero yo creo que es importante recalcar de que los resultados desde que se ha implementado, y según nos ha dicho la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición, que como ustedes saben, este ha sido uno de los programas, el programa estrella del presidente Guillermo Lasso, porque yo creo que esta es una deuda que como Estado ecuatoriano hemos tenido para con la niñez. Siempre nos llenamos la boca diciendo que los niños son el futuro de la patria, pero es necesario ocuparnos del presente de ellos. Unas cifras que realmente resultaban vergonzosas para el Ecuador como república, como Estado, de ser el segundo país con mayor tasa de desnutrición crónica infantil en la región. Según nos ha indicado el secretario técnico Erwin Ronquillo, se están realizando las nuevas valoraciones, pero se está evidenciando una disminución. ¿Por qué? Porque este es un trabajo que se lo ha desplegado además con la asesoría de organismos internacionales. Hay experiencias internacionales, me permito compartirles, por ejemplo, la del Perú, en donde la ex ministra de Desarrollo Social del Perú, alguna vez que estábamos en una reunión en la ciudad de Quito, nos explicaba de que, por ejemplo, las consejerías, los programas CNH, que son el Creciendo con Nuestros Hijos, que son consejerías, asesorías que a través del MIES brindamos. Fíjese que este año hemos realizado en el primer semestre 500 y pico de 1000 consejerías a nivel nacional, que son precisamente formas como nuestras consejeras educan, indican, dan pautas, dan lineamientos del tratamiento que tiene que darse, por ejemplo, a la alimentación, cómo se tiene que dar ciertas cocciones, cómo se tiene que dar ciertas limpiezas. ¿A los padres o a quiénes? A los núcleos familiares, entendidos obviamente padres y los niños. Entonces, este es uno de los componentes que, por ejemplo, en el Perú fue exitoso para disminuir la desnutrición crónica infantil. Y otro de los componentes, otro de los ingredientes es precisamente el bono, que no es un tema únicamente que existe en el Ecuador, sino que la experiencia internacional también ha demostrado de que dentro de todo el programa de trabajo para disminuir la desnutrición crónica infantil, sin lugar a dudas, la entrega de un incentivo monetario a quienes están en situación de pobreza y pobreza extrema, sin lugar a dudas, coadyuva. Pero lo importante del bono Infancia con Futuro es que es un bono que trae una responsabilidad, tanto para la madre gestante, de asistir a controles médicos y terminados los 9 meses recibe parte del bono de forma reunida. Y obviamente, ¿cómo funciona esto? Esto funciona mediante la información que se cruza entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición, y ahí evidenciamos quién ha cumplido y quién no ha cumplido con los chequeos médicos. En el primer año de vida del niño es indispensable el chequeo por lo menos de 6 ocasiones y en el segundo año por lo menos de 4 ocasiones. De esa forma, al terminar los 24 meses de vida, porque además es una cosa importantísima que debemos saber y estar conscientes de que son los primeros 1000 días, tanto los 300 y pico de gestación,
o 270 de gestación, y los 2 primeros años, que son los 1000 días, los más importantes, porque es ahí donde se genera la mayor cantidad de conexiones neuronales. Y esto es un tema irreversible. Si es que no se ha generado ahí las conexiones neuronales suficientes, correspondientes, necesarias, las consecuencias son irreversibles. Para este segundo año, entonces, ¿se va a repotenciar algo de este proyecto o va a seguir, digamos, con la continuación de lo que venía hace un año? Ha ido creciendo, Andrea. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, uno de los desafíos en la lucha contra la desnutrición crónica infantil es un concepto que es la captación temprana. ¿Qué quiere decir esto? De que es necesario a esa niña o a ese niño poder rápidamente encontrarle, tempranamente. De ahí que uno de los requisitos para el bono es de que se le tenga, la madre tiene que inscribirle en un periodo de tiempo en el registro civil. Entonces, a través de, precisamente, los servicios del MIES que están a lo largo y ancho del Ecuador, hemos tenido la posibilidad de aumentar esta captación temprana. Hoy en día tenemos aproximadamente 60.000, me parece, niños que han sido captados tempranamente, y obviamente es una inversión de aproximadamente 30 millones de dólares que el Estado hace en la entrega del bono a las madres representantes de estos niños. El tema de la alimentación es importante, ya usted nos lo ha dicho, pero según cifras de la UNICEF, hasta el año pasado, el 50% de niños menores de 5 años sufrían o maltrato físico o maltrato psicológico. ¿Cómo se trabaja, qué se está haciendo y cómo se puede evitar una cifra tan escandalosa como esta? Sin lugar a dudas, son números y son cifras que nos despeluznan absolutamente a todos, pero yo creo que es importante el diferenciar dos temas. El uno, que el MIES tiene, por una parte, los servicios de desarrollo infantil que son desplegados a través de los centros de desarrollo infantil, lo que muchas personas les conoce como guarderías, y también tenemos nosotros los acompañamientos familiares que se realiza a aquellos núcleos familiares que reciben el bono de desarrollo humano, no el bono de infancia con futuro, ojo, ¿no? El bono de desarrollo humano, y precisamente se da un acompañamiento. Eso por una parte. Si es que nuestras consejeras y nuestras educadoras detectan una situación de maltrato a los niños, tanto física como psicológica, inmediatamente ponemos en conocimiento de las autoridades respectivas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se abre otro panorama, otro escenario también de servicios del MIES, que son los de protección especial, enfocados desde luego a las niñas, niños y adolescentes. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos las casas de acogida, en donde muchos niños están ahí por orden judicial, que han sido separados de sus familias precisamente, y son en estas casas de acogida en donde, con el acompañamiento del MIES, o más bien dicho, con los servicios que damos como MIES y con el acompañamiento de quien el sistema de justicia ha ordenado, en este caso visitadores técnicos, familiares, trabajadores sociales, etcétera, se da este acompañamiento y esta protección a los niños, que son, como les digo, que han sido retirados de sus núcleos familiares por orden judicial, y nosotros obviamente estamos cuidando y protegiendo el desarrollo integral de ellas y ellos. En ese sentido es inevitable hablar de la seguridad también de los niños. Tenemos el dato de que de enero a marzo 50 niños han sido asesinados debido a percances de seguridad en varias provincias como víctimas colaterales. ¿Qué se está realizando no solo ahí, sino también para los niños que han sido cooptados por bandas criminales o los que tienen el riesgo de ser cooptados por aquello? Precisamente dentro de este otro capítulo de servicios que se dan desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y aquí me refiero precisamente a los de protección especial. Fíjese, nosotros hemos tenido, uno es el acogimiento institucional, tenemos la erradicación del trabajo infantil y la erradicación progresiva de la mendicidad. Aquí en el tema del trabajo infantil yo quiero detenerme un minutito, porque nosotros hemos podido en este transcurso de tiempo, de lo que va del año, a más de 5.000 niños sacarlos de trabajo infantil. ¿Por qué, Andrea? Porque son esos espacios en donde el niño es vulnerable precisamente para los tentáculos del mal, de estas instituciones, de estas organizaciones. 5.000 de cuántos niños tienen, tal vez el registro de cuántos niños estarían nosotros ahora mismo en el Ecuador en trabajo infantil. Tenemos atendidos, ojo, atendidos por nuestra parte aproximadamente 12.000, que son atendidos por nosotros. Y un registro tal vez de cuántos niños estarían en la calle en trabajo infantil.
en este preciso instante yo no puedo indicarle, pero de que nosotros tenemos un estimado, sí tenemos un estimado, y sin lugar a dudas, nosotros como MIES, paulatinamente y progresivamente lo que vamos haciendo es además vamos dando seguimiento a todos estos niños que hemos coadyuvado para que haya salido de las calles, hayan dejado estos espacios de trabajo infantil y precisamente sean incorporados en los sistemas educativos. Ahí es donde nosotros ya tenemos el enganche directo con el Ministerio de Educación. A la pregunta de Andrea, la deserción escolar, que la hemos hablado aquí, la hemos con otros ministros, que también es muy alta, y sobre todo en provincias como Esmeraldas, que es la segunda con más deserción escolar, producto de estas mafias que los cooptan. Sin lugar a dudas. El trabajo de las distintas instituciones del gobierno van de la mano y se enganchan. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros atendemos a las niñas y a los niños hasta una determinada edad y ahí precisamente son entregados ya a otra instancia del gobierno como es el Ministerio de Educación. Yo tengo una última pregunta, señor viceministro, para terminar. También con el tema de salud, ustedes están al tanto, ustedes trabajan junto al Ministerio de Salud. Se lo pregunto porque inclusive ayer pasamos aquí un reportaje de 2 niños que sufren atrofia muscular espinal y necesitan la adquisición de un medicamento bastante costoso que el Ecuador sí los importa, pero necesitan que haya una autorización por parte del Ministerio de Salud. ¿Ustedes también pueden estar al tanto de eso? ¿Pueden colaborar para que estos niños reciban eso? Podemos nosotros articular el trabajo, pero eso es una competencia exclusiva del Ministerio de Salud. Por ejemplo, ahora en todo el programa de vacunación contra la poliomielitis, contra el sarampión, estamos trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros a través de nuestro programa CNH, a través de nuestros centros de desarrollo infantil, tenemos a una gran cantidad de niños, aproximadamente 350.000 niños a los que damos nosotros atención en el país. Entonces, obviamente ahí facilitamos el trabajo del Ministerio de Salud, pero esa es competencia sin lugar a dudas ya en cuanto a la importación de la medicina, eso es un tema exclusivo del Ministerio de Salud. De acuerdo, entonces me imagino usted está rumbo el día de hoy a este acto conmemorativo que también se tiene previsto. Sí, Andrea, sin lugar a dudas, yo creo que estas son fechas especiales. La niñez es una época única que no vuelve y además es un tanto contradictoria porque los niños aspiran a ser rápidamente grandes y luego los adultos queremos volver a ser niños. Entonces tiene esta magia y yo creo que a los niños hay que darles el espacio que ellos se merecen, además ese ambiente para que se desarrollen a plenitud. Y eso es en lo que estamos trabajando día y noche. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias, viceministro, nuevamente por su presencia aquí. Muchas gracias a ustedes. Conversábamos con Diego Monsalve, él es viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social.